Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión quiero hacer un vídeo en el que voy a realizar un comentario crítico acerca de un libro que mi padre me ha enviado recientemente desde España y que es un libro realmente valioso y un añadido importante a mi biblioteca, tanto literaria como musical. Es además un mamotreto impresionante, como pueden ver. Aquí está, son las letras completas de Bob Dylan, como pueden ver. Es un libro bien grueso y realmente interesante tanto por lo que contiene como por su disposición y como por esta edición que me parece modélica, aunque desde luego, como pueden ver, no es fácilmente transportable, ni falta que hace. Es un libro de consulta para leer encima de una mesa con mucho cuidado y con mucha tranquilidad. Bob Dylan, letras completas, publicado en el año 2016 por la editorial Malpaso, llega a las 1297 páginas y bueno, pues es yo creo la edición que todo el mundo interesado en la obra de Bob Dylan, tanto musical como literaria, debería tener. Las letras completas de Bob Dylan en edición bilingüe con traducción de Miquel Izquierdo, también de José Moreno y Bernardo Domínguez Reyes, tres traductores que han hecho una magnífica labor vertiendo al español las letras, las composiciones poéticas de Bob Dylan. Además, el volumen incluye notas a cada canción por parte de Alessandro Carrera y Diego Manrique, muy interesantes porque trazan el contexto histórico, musical y literario de las canciones. Aquí vemos el título, Bob Dylan, letras completas, con una fotografía de los años 60, el de Minnesota ahí detrás de las letras de su nombre y del título que hay que poner entre comillas porque esto de las letras completas no es totalmente cierto en el momento en el que estoy grabando este vídeo. Son las letras completas entre 1962 y 2012 porque en 2016 se publicó este libro, poco después de que en octubre del año 2016 le fuese concedido a Bob Dylan el premio Nobel. Por tanto, son las letras completas hasta ese momento y no incluyen las letras, evidentemente, de este disco que salió el año pasado, que se titula Rough and Rowdy Ways, parte de atrás aquí con John Fitzgerald Kennedy en la canción Murder Most Foul. Por supuesto, en el año 2016 no había salido este disco totalmente en aquellos momentos, por tanto, las letras son completas hasta el año 2012, hasta el álbum Tempest, y esto, por tanto, hay que ponerlo entre comillas, cosa que, por cierto, es algo que comentan en la parte de atrás del libro, en este texto que aparece en la contraportada, los editores son conscientes de que hay que poner entre comillas esto de letras completas y lo hacen en la parte de atrás del libro porque evidentemente pues Dylan sacó música después del año 2012, después del año 2016 y por tanto aquí tenemos las letras entre 1962 y 2012. El libro está muy bien editado, está además muy bien concebido, con un prólogo de Diego Manrique que se titula Profeta, Juglar, Predicador, Truán, y en el que habla de ciertos temas relevantes en lo que respecta a Bob Dylan, tanto como músico como también como literato, como poeta. Incide Diego Manrique en la multiplicidad de identidades y de personajes que Dylan ha creado para sí mismo en su carrera, citando además las palabras de Walt Whitman que el propio Dylan usaría en su canción más reciente, en una de sus canciones más recientes, I contain multitudes, es decir, contengo multitudes. Esto es algo que el propio
Diego Manrique, casi como si fuese un visionario de lo que iba a pasar en el futuro, cita aquí, diciendo él mismo, refiriéndose a Bob Dylan, podría responder con palabras de Walt Whitman: soy inmenso, contengo multitudes. Y efectivamente una de las canciones de este disco Rough and Right Ways es I Contain Multitudes, que por cierto he comentado en otro vídeo en el canal, y precisamente de eso habla Dylan en esa canción. Contengo multitudes, es decir, tengo una personalidad, tengo una máscara poliédrica, que es lo que la gente puede conocer y a lo que la gente puede acceder sobre mí. También habla Diego Manrique de que el arte de Dylan es indivisible: letra, música y grabación. Dylan ha dicho en varias ocasiones que se considera sobre todo poeta, y como poeta es un hombre que no ofrece respuestas, sino que problematiza realidades, mira al mundo circundante de una manera crítica y nos deja preguntas a los oyentes, muchas veces, la mayor parte de las veces, sin respuesta. Ya desde su famoso Blowing in the Wind esto es así, y así es el quehacer poético de Dylan: problematizar la realidad, lanzar, hacerse ciertas preguntas que no necesariamente van a tener respuesta. Esto lo comenta Diego Manrique en su prólogo. Y finalmente también habla de algo que es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que nos encontramos ante un libro que es traducción al español de las letras completas hasta el 2012 de Bob Dylan, y es que las letras de Dylan no son intraducibles, aunque por supuesto la traducción resulte en muchas ocasiones compleja. Dice Diego Manrique que este es un libro necesario en el mundo hispánico para poder comprender a Dylan a través de sus textos, y sin ninguna duda, pues aquí realmente se contiene una de las partes más importantes de la obra dylaniana, que son sus textos, y aquí hay que recurrir para tratar de comprender mejor, interpretar mejor al de Minnesota. Entonces tenemos un prólogo a cargo de Diego Manrique, seguido después de una introducción de Miquel Izquierdo, que es uno de los traductores y que se titula La disolución de Robert Zimmerman. Incide también Miquel Izquierdo en la personalidad poliédrica de Dylan, y esto es un tema importante siempre que nos acercamos a la persona de este poeta, de este músico, de este creador: su personalidad poliédrica, su identidad poliédrica, que se refleja además, por supuesto, de una manera directa en sus canciones y en sus textos. En cierto momento de esta introducción, Miquel Izquierdo comenta la famosa explicación del propio Dylan sobre cómo dio con su nombre artístico, cómo pasó de ser Robert Zimmerman a ser Bob Dylan. Se revela en esta explicación del propio Dylan, que cita por extenso aquí Miquel Izquierdo, su afán de diferenciarse de los demás, ese individualismo que es tan estadounidense, tan norteamericano, pero bajo esa aparente despreocupación con la que Dylan narra este episodio, pese a ese tono de aparente despreocupación, se evidencia la minuciosidad de alguien que lo piensa todo hasta el más mínimo detalle. Es decir, no es por casualidad que Robert Zimmerman se convierte en Bob Dylan, sino que es necesario para su expresión artística, para su expresión poética, el haber evolucionado desde el nombre que le dieron sus padres, el nombre con el que nació, a su identidad artística y literaria, que es Bob Dylan, o que se esconde detrás de ese nombre de Bob Dylan. Dylan es de hecho alguien que crea una sucesión de máscaras tras las que ocultarse para expresarse a través de su creación musical y literaria. Yo creo que esto lo entiende muy bien
Miquel Izquierdo y lo refleja así en su introducción. En consonancia, además, siempre con los cambios en el contexto histórico y en el contexto social, en consonancia con estos cambios, Bob Dylan busca siempre reinventarse. Entonces esta idea de las máscaras que se superponen, su personalidad poliédrica adquiere sentido cuando nos damos cuenta de que es un hombre que a lo largo de las décadas, a lo largo de su carrera, a lo largo de su discografía, disco tras disco, fue reinventándose siempre. Y esto lo pone de manifiesto también en la introducción Miquel Izquierdo, desde la electrificación hasta el folk, después del folk acústico, es decir, desde su electrificación a mediados de los años 60, después del folk acústico con el que inició su carrera, hasta sus discos de los años 80, 90 y del nuevo milenio, que son discos en muchos casos bastante eclécticos, pasando por el country de John Wesley Harding, de Nashville Skyline, por ejemplo, o por las conversiones religiosas de Slow Train Coming o de Saved o de Shot of Love. Dylan es un artista fundamentalmente ecléctico y uno de los discos que, en opinión de Miquel Izquierdo, mejor reflejan esto es el disco Desire. Y entonces en el prólogo, más bien que en el prólogo, en la introducción, Miquel Izquierdo habla de las 3 primeras canciones de Desire, que son canciones realmente muy diferentes y que se yuxtaponen de una manera muy interesante. Entonces, creo que queda claro en esta introducción de Miquel Izquierdo que uno de los elementos importantes de la producción de Bob Dylan es el eclecticismo. Y en relación con esto es evidente también que Bob Dylan posee ciertas influencias importantes, como pueden ser, por ejemplo, el folk, la figura de Woody Guthrie, el blues, la figura de Pablo Picasso también, el pintor que influyó en muchos sentidos en la obra de Bob Dylan y muchas otras influencias. Y estas influencias importantes, evidentemente, son influencias necesarias, son influencias que tienen un papel relevante en su obra, pero lo que realmente importa, según señala Miquel Izquierdo, y estoy muy de acuerdo con esto, es la visión de su propio estar en el mundo, del propio estar en el mundo de Bob Dylan, y la mirada que arroja sobre sobre el mundo, es decir, su propia mirada, las influencias, por tanto, son materia prima que Bob Dylan pasa por su propio tamiz estilístico, por su propio tamiz musical, por su propio tamiz literario también, para crear algo diferente, algo propio, algo personal, es decir, una visión propia acerca del mundo. Y esto es algo que se evidencia también en sus letras. Si leemos con atención sus letras, nos daremos cuenta de esto. Miquel Izquierdo, como digo, terminaba su introducción hablando del disco Desire y de la yuxtaposición de esas 3 primeras canciones de ese disco, que es realmente algo muy interesante que comenta en esta introducción. Y después nos encontramos con una nota no demasiado extensa, pero sí muy reveladora sobre la traducción. Dicen los traductores en esta nota sobre la traducción, después de citar a Walter Benjamin, que por supuesto suele citarse en estos contextos de traducciones, dejan claro los traductores que las letras de Dylan reflejan el desconcierto que el autor ha depositado en ellas, y hay una larga enumeración de cuál es ese desconcierto y a través de qué elementos se refleja ese desconcierto: sintaxis tortuosa cuando no intransitable, metáforas descabelladas o decapitadas, alusiones enigmáticas y muchos otros elementos que se citan. Los traductores, por tanto, no han tratado de hacer una traducción literal,
ni tampoco de recrear la poética dylaniana en su totalidad, palabra por palabra. Tampoco han intentado recurrir a una insulsa traducción en prosa, cosa que podrían haber hecho y por suerte no han hecho. Tampoco han tratado de interpretar el sentido de las composiciones de Dylan como si fuesen unos exégetas, aunque esto a veces sea inevitable, porque al tratar de traducir cierta expresión o cierto verso de tal o cual manera, pues es inevitable interpretar ciertos pasajes de las canciones, pero como nota general o como idea general no han intentado interpretar de una manera crítica las letras de Bob Dylan. Se centran en esta nota sobre la traducción en diferentes elementos que han tenido en cuenta a la hora de traducir estas letras. Uno de ellos es la puntuación y la sintaxis, y dicen que se ha respetado en esta edición la puntuación empleada en las transcripciones originales en inglés. Incluso este método o esta convención muy anglosajona de incluir cada uno de los versos iniciados por letras mayúsculas, algo que en español, en el mundo hispánico generalmente no se hace, pero en el mundo anglosajón sí. Tenemos las letras de Bob Dylan y cada verso comienza con una mayúscula. Eso lo han mantenido en su traducción al español. Después hablan de el metro y la rima y comentan que la libertad creativa de Bob Dylan se muestra con especial claridad en este aspecto, en el aspecto métrico y en el aspecto de la rima, y por tanto el acercamiento de los traductores se ha basado en, según ellos dicen, renunciar a la rima, salvar los tropos y procurar que el resultado posea una mínima cadencia poética. Desde luego se aplaude desde aquí, por mi parte, el hecho de que hayan tratado de evitar traducir los poemas replicando o tratando de replicar la rima en español, cosa que habría sido compleja y además no creo que sea algo necesario en este tipo de traducciones. Tenemos el inglés en la parte izquierda, en la página izquierda en cada caso, para darnos cuenta de cuál es la rima en inglés sin necesidad de recurrir a una traducción que incluya rima en la versión española. Después hablan también de las citas y de las alusiones. Como Dylan es ecléctico, ya lo hemos comentado, pues sus citas y sus alusiones son abundantes y son eclécticas en su obra, y para comprenderlas ayudan muchísimo las notas que aparecen al final de cada sección sobre cada una de las canciones. Y aquí agradezco también el hecho de que no tengamos notas a pie de página, que muchas veces cuando uno está leyendo poesía o cuando uno está leyendo una obra en una edición crítica y la nota viene a pie de página, pues distrae bastante de la lectura en general. Esto no ocurre, esto se evita aquí porque tenemos los comentarios al final de cada sección sobre cada una de las canciones. Las citas, eso sí, se reflejan con la mayor claridad que sea posible en español, en la propia traducción. Esto no siempre es posible, aunque sí es posible, por ejemplo, en el caso de alusiones a autores conocidos como William Shakespeare, como Walt Whitman y varios otros, y especialmente las citas se reflejan con mayor claridad en los muchos casos en los que se trata de citas bíblicas, porque la Biblia es un intertexto importantísimo. Es un intertexto que no se puede eludir de ninguna manera, que siempre hay que tener en cuenta cuando nos acercamos a la obra de Dylan, ya sean los discos específicamente de temática más religiosa y cualquier otro disco que no tenga esa temática. Siempre la Biblia es un referente importante en la obra de Bob Dylan. Después hablan los traductores también acerca de los apelativos y de las muletillas que realmente obedecen a la oralidad
de la obra de Bob Dylan. Nos encontramos con palabras en inglés dentro de las propias canciones, como well, o babe, o baby, o mama, en el sentido de mujer, que, como dicen los traductores, se le suele dar en el blues. Esto es totalmente cierto. También you know, no sabes. Son realmente muletillas, son apelativos que en muchos casos tienen que ver más con la necesidad de rellenar ciertos versos que necesitaban por la música una o dos sílabas más, y por tanto creo que hacen bien los traductores en eliminar estas muletillas, estos apelativos, en la mayor parte de los casos, porque, como digo, suelen usarse sobre todo como elementos de relleno en las canciones. Y después hablan también los traductores de los juegos de palabras, de las jergas y de las locuciones. Y es muy interesante darse cuenta al escuchar la música de Bob Dylan, al leer también sobre el papel sus letras. Es interesante darse cuenta de cómo Dylan juega magistralmente con los recursos del lenguaje y también, además de con los recursos del lenguaje, con los registros del lenguaje, mezclando el registro culto y el registro popular en diferentes contextos y cosas por el estilo. Y los traductores han intentado, yo creo que también de una manera muy correcta, aproximar esos juegos de palabras, esas jergas, lo máximo posible en su traducción al español, tratando de que no suene de una manera forzada. Y creo que esto es una tarea muchas veces ardua por el inglés, muchas veces muy coloquial, y por el inglés, como digo, con mezcla de coloquialismos y de cultismos que utiliza Dylan en muchas ocasiones. Es una tarea ardua traducir este tipo de versos, pero creo que en la mayor parte de los casos los traductores lo han hecho de una manera muy solvente. Y en definitiva, quiero decir, para ya terminar este vídeo, que este libro que tengo aquí en las manos es difícil de levantar incluso por su volumen, por lo voluminoso que es este libro. Bob Dylan, Letras Completas, es un libro imponente, como podemos ver, y también un libro imprescindible para acercarse a la monumental obra de Bob Dylan. Cualquier lector hispanohablante, cualquier persona hispanohablante que esté interesada en la obra de Bob Dylan, ya sean personas que hablen inglés como si no, da igual, este libro es un libro absolutamente necesario que tiene que estar en sus estanterías, que debe figurar en sus bibliotecas. Es una edición modélica en muchos sentidos, por ejemplo, por la disposición de su contenido, que la hace verdaderamente muy atractiva. Es una edición bilingüe, dividida en secciones que corresponden con cada disco de la discografía de Bob Dylan, pero que además contienen también canciones grabadas contemporáneamente, pero que no llegaron a entrar en los álbumes. Entonces tenemos cada álbum de Bob Dylan y después de las canciones que aparecen en cada álbum, en el orden en el que aparecen en los discos, tenemos canciones que durante esa misma época Bob Dylan grabó, pero que no incluyó en los álbumes y que después aparecieron pues, en las bootleg series o en otros tipos de recopilatorios. Tenemos además notas explicativas que van al final de cada sección, al final de cada álbum, sobre cada una de las canciones, lo cual añade todavía mayor interés a esta obra, porque no solamente podemos leer los textos en inglés y en español, sino que además tenemos notas explicativas que ponen la canción en contexto, y creo que esto es muy importante, es un acierto por completo de esta edición. Es además una traducción, después de haber leído muchos ejemplos, obviamente no he leído todas las páginas, pero sí es un libro de consulta excepcional. Y he leído muchas de las letras y me parece que en conclusión es una traducción inteligente en su solución de los múltiples escollos lingüísticos, sintácticos y de otros tipos que conlleva traducir
la obra de Bob Dylan. Es una traducción siempre más aproximativa que literal, y eso se agradece, que sea más aproximativa que literal, porque le da mayor flexibilidad a los traductores a la hora de traducir y mayor naturalidad para los lectores de la versión española de las canciones de Dylan. Suenan naturales, en la mayor parte de los casos, incluso las canciones más surrealistas, más psicodélicas y más difíciles de traducir. Por lo tanto, desde luego, recomiendo esta edición de las letras completas de Bob Dylan publicada por la editorial Malpaso en el año 2016. No incluye Rough and Rowdy Ways, pero eso es una cuestión cronológica nada más. Y pues es un libro que desde luego pienso que hay que tener. En esta edición venía con un marca páginas que, como pueden ver ahí, tiene pues el rostro de Bob Dylan, la misma fotografía, creo, sí, que aparece en la portada del libro, y con una cita que dice: lo del Nobel me la suda, pero que Malpaso saque 3 libros míos me tiene loco de contento. Muy dudoso que esta sea una cita literal de Bob Dylan, pero tiene su gracia y además sirve no solamente para anunciar este libro, las letras completas de Bob Dylan de Malpaso, sino por la otra parte tenemos otros libros interesantes que tienen que ver con la música pop rock, escritos por luminarias musicales como pueden ser Morrissey, Bruce Springsteen, Elvis Costello, Neil Young, 2 libros de Neil Young de hecho, Ian Curtis, Frank Zappa, Pete Townshend o Johnny Ramone. Entonces, dudo que Dylan haya dicho esto realmente, pero tiene su gracia también esta manera de anunciar este libro, que, como digo una vez más, recomiendo vivamente a todos los que estén viendo este vídeo. No sé si ustedes lo tienen o si no lo tienen, pero si es el caso y quieren hacer algún comentario acerca de lo que les parece esta traducción o cualquier otra cuestión que tenga que ver con la obra musical y literaria de Bob Dylan, pues tenemos en la parte de abajo los comentarios para que ustedes dejen ahí su comentario. A mí siempre me encanta leer las aportaciones de la audiencia a estos vídeos. Terminamos aquí este vídeo sobre estas letras completas de Bob Dylan en edición de Malpaso en el año 2016. Soy Antón García Fernández. Les he hablado desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Mío es el copyright de este vídeo que se grabó un día, una tarde fría del mes de enero del año 2021, y muy pronto ustedes van a poder ver este vídeo en mi canal de YouTube, Antón GF. Como siempre, muchas gracias por la atención prestada y hasta la próxima.